una estrategia, una preparación que se hace en los deportes para los jugadores o para los que entrenan algún tipo de deporte, practican, que se llama la posición lista, la posición de estar listo. Y esto amerita que la persona tenga su cuerpo ya preparado para la jugada o antes de que ocurra tal acontecimiento. Puede ser el voleibol, puede ser el fútbol, puede ser el béisbol, cualquiera de esos deportes. El rugby, fútbol americano también, básquet también, ameritan esto que se llama la posición lista. Por ejemplo, en el vóley, esta posición lista, el jugador está con las piernas flexionadas y con sus brazos abajo, esperando la pelota, en caso de algún mate o un remate del equipo contrario. ¿Qué le permite esto? Acortar los tiempos de respuesta, los tiempos de reacción. Si él está de pie, parado y con los brazos en cualquier otra parte, no va a tener la rapidez para reaccionar ante un remate o un mate del equipo contrario. Igual en el fútbol, no es lo mismo un jugador que está detenido y están los demás corriendo, o un jugador que está trotando. No es lo mismo. El que está allí se mantiene trotando, puede rápidamente entrar a la carrera y finalmente sacar ventaja sobre los oponentes y anotar un gol también. En el béisbol, igual, piernas flexionadas del jugador, los que están no batiendo, sino el equipo allí que está recibiendo la pelota, defendiendo. Piernas flexionadas y sus guantes también así adelante, y los ojos enfocados, atentos cuando el otro equipo patee la pelota también. Son cosas significativas que si eso no está, esa preparación previa, puede significar la derrota, puede significar un gol en contra, puede significar perder la oportunidad de hacer un gol o anotarle puntos al equipo contrario. Para los deportistas, seguramente si vienen a su mente todas esas cosas. Para los que no practican deporte, bueno, estamos aprendiendo un poco acá. Pero es importante esto, es tan importante esto de la posición lista que los entrenadores preparan a los jugadores en esto primeramente. Mira, tu cuerpo tiene que estar preparado, tus brazos, tus piernas, tus ojos y tu mente obviamente tienes que estar enfocado en el juego y en eso, en el jugador. El fútbol americano, los jugadores también así atentos, mirando al que puede bloquear al de mi equipo, al que va a ir a llevar el balón, o al que lanza, estoy atento para ver dónde va a estar el que va a recibir el pase también y hacer el touchdown. ¿Ves? Estamos aprendiendo un poco de deporte, pero es tan importante esto porque los jugadores, los que son entrenados, esto es los primeros rudimentos, los primeros fundamentos que se les da, se les enseña. Entonces, en el mensaje que estamos hoy, que es primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, vemos que Pablo le escribe a esta iglesia ubicada en esta ciudad con el fin de corregir algunas cosas, con el fin también de que estos hermanos, si bien tenían cosas buenas a favor, porque él en la carta lo deja registrado, muchos hermanos no estaban en esta posición lista, no estaban atentos. No estaban atentos. Vamos a descubrir ahorita a qué no estaban atentos, por qué no estaban preparados, por qué no estaban allí preparados y prestando atención. Esta serie en esta carta a los Tesalonicenses la iniciamos casi que hace más de un año, 2 años con el hermano Leo. La serie se titulaba Los Tesalonicenses, la suma de los buenos ejemplos. Los Tesalonicenses, la suma de los buenos ejemplos. Y hoy estaremos viendo nuestro tema, el ánimo y el proceder de los hijos de luz. Nuestro título, despiertos o dormidos ante su venida. Despiertos o dormidos ante su venida. ¿Cómo te encuentras tú, hermano y hermana? ¿Despierto o dormido ante la venida de tu Señor, de Cristo? ¿Cómo te encuentras? Hazte esta pregunta internamente.
porque vamos a estar nuevamente a lo largo de este mensaje volviendo a esa pregunta: ¿despierto o dormido ante el regreso de Jesucristo? La ciudad de Tesalónica era la capital de Macedonia, un punto estratégico, importante, principal en la economía, en el comercio, por su acceso al mar Egeo, le facilitaba el comercio. Esta carta a los tesalonicenses dice que pudo haber sido escrita alrededor del 50 después de Cristo, considerada por muchos de los comentaristas, de los estudiosos, como la primera carta, la más antigua, la primera carta que escribió Pablo a las iglesias. Llevada de mano de Timoteo, esta carta, llevada de mano de él, con el fin de notificar, de informarse Timoteo de cómo esta iglesia estaba caminando. Primero, si estaba todavía la iglesia, y cómo estaban los hermanos, cómo estaban caminando con Cristo, si estaban despiertos o dormidos ante la venida de Cristo. En esta primera carta vemos lo que Timoteo le dice a Pablo, el pronóstico. Pablo, qué alegría. Pablo, qué gozo cuando vi a esos hermanos. Cuando entré a la iglesia y los miré sirviendo, cuando vi que estaban preparados, cuando vi que estaban todos despiertos. Qué alegría, Pablo. Pablo estando en Atenas, porque Pablo tuvo que salir a prisa, muy rápidamente de Tesalónica. Prácticamente fueron 2 o 3 meses con esta iglesia. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. 2 o 3 meses y se vio forzado a irse de la ciudad porque los judíos convencieron a otras personas incitaron a otras personas para sacarlo a él, para apresarlo. Entonces, en una de esas noches, los hermanos lo sacaron de la ciudad y él, estando en Atenas, desde allí escribe esta carta, envía a Timoteo. Un breve pantallazo de lo que es el contexto, para que sepamos estas cosas que él escribe a los tesalonicenses. Entonces, dice en capítulo 4, vamos a estar a partir del versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor nuestro, guía nuestros corazones para entender tus verdades, para comprenderlas, para no caer en el error que cayeron muchos de estos creyentes. Nosotros también estamos propensos, Señor, a tener un pensamiento errado acerca de tu palabra, de tu verdad, y esto nos puede llevar inclusive a tener una conducta inadecuada e incorrecta, Señor, no conforme a un hijo de Dios, a un hijo de luz. Señor, ruego para que ninguno de nosotros estemos dormidos, Señor, sino atentos. En Cristo Jesús. Amén. Y en esta primera parte, vamos a dividirlo en algunas secciones. La primera parte es alentándose unos a otros con las palabras correctas. Alentándonos unos a otros con las palabras correctas. Varios pensamientos de esta iglesia son corregidos en esta primera sección que leímos allí.
¿Qué pensamientos tenían ellos o qué creencias tenían? Primero, le dice, no ignoren, hermano, no ignoren esto. Esto que conocen, no lo pasen por alto. No pasen por alto. No hagan como que desconocen este hecho, hermanos. Porque esta iglesia, ellos ignorando esta verdad de la resurrección de los muertos, ignorando esto, ellos pensaban que los muertos en Cristo, los hermanos de ellos que habían muerto, otros creyentes, no iban a resucitar. No iban a resucitar. Una de las creencias que tenían o que pudieron haber tenido. Su tristeza era por eso. Era una tristeza de que lo perdimos para siempre. Ya dejó de existir esta persona. Este hermano en Cristo que estaba con nosotros batallando acá, murió. ¿Y dónde está? No lo vamos a ver nunca más. Y eso les producía tremendo pesar. Y eso produce tremendo pesar a las personas. Vean a las que no conocen a Cristo, a las personas. ¿Cómo es su dolor? Es diferente el dolor de una persona incrédula que uno que conoce a Cristo. Cuando muere un creyente. Ahora, cuando muere un incrédulo, nosotros los creyentes nos dolemos. Nos dolemos porque sabemos cuál es el destino que le toca a esta persona. Por la palabra, por lo que dice la palabra. Pero esta era la tristeza que tenían estos hermanos, teniendo un pensamiento incorrecto, ignorando la resurrección de los muertos en Cristo, ignorando ese hecho. Los incrédulos sufren tremendamente. Las personas que no conocen a Cristo cuando pierden un familiar, ¿cómo sufren tremendamente? Nosotros también sentimos, los cristianos, pero vea el dolor de una persona que no conoce a Cristo, que es diferente, porque ellos piensan que la vida es una sola. No, la vida es una sola, y de esa manera viven conforme a eso. Hay que disfrutarla al máximo. Entonces les produce un tremendo dolor cuando alguien muere. Por eso, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. Fíjense lo que dice Hechos, acompáñenme a Hechos, libro de Hechos 17, capítulo 17, versículo 32. Pablo predicando en el Areópago, en Atenas. Él está predicando y en un momento les dice esto, les habla de la resurrección de los muertos. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Una burla les parecía a ellos, no lo creían, no lo creyeron, muchos sí creyeron, otros lo desecharon. En este caso los hermanos lo ignoraron, este hecho. Ignoraban esta tremenda verdad. Otro pensamiento incorrecto que pudieron haber tenido ellos también es que los muertos en Cristo iban a ser olvidados prácticamente o resucitar después, mucho después. O ellos también pudieron alentarse unos a otros con palabras incorrectas también, con otra esperanza. Y nosotros no estamos lejos también de caer en este mismo error. ¿Con qué palabras nosotros alentamos a los hermanos cuando están en un dolor tremendo, cuando están en un sufrimiento? ¿Qué les decimos? ¿Qué esperanza les damos? ¿Qué esperanza le damos a los hermanos o a las personas? ¿Qué les decimos? Porque pudiéramos estar usando las palabras incorrectas para consolar, intentar consolar o alegrar a una persona, a un hermano que sufrió una pérdida o está sufriendo. Entonces, muchos otros pensamientos pudieron haber tenido ellos incorrectamente. Pero Pablo acá le dice, mira, esto es lo que es lo correcto. Lo que ustedes están ignorando es esto. Le dice acá. No ignoréis acerca de los que duermen. Dormirse no es que los que están dormidos en el asiento de la iglesia ya escuchando el mensaje, como ahora. No es ese dormirse, es morirse. Muerte física, eso es lo que se refiere, muerte física. Muerte física.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los incrédulos, no tienen esperanza. Ay, murió, no lo vamos a ver más. La vida es una sola, no puede ser. Eso, sin esperanza. Para que no os entristezcáis de esta manera. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y nos da una serie de promesas acá, o cosas que el Señor hará. Estas promesas no están allí escritas por nada, porque se las dice a esta iglesia con el fin de mover sus corazones, de levantar ese corazón que está desalentado y que está entristecido, y asimismo nos sirven a nosotros también. Dirigidas a esta iglesia, pero a nosotros también mueven nuestro corazón, nos compungen nuestro corazón. ¿Cuáles son esas promesas? Primero, que traerá a los que durmieron en Cristo, como dice acá, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios traerá a los que durmieron en Cristo, a los que murieron en Cristo. ¿Crees el Evangelio? Si eres cristiano, creíste el Evangelio. Creíste la buena noticia de que Jesucristo vino, vivió una vida cumpliendo la ley, santa, sin pecado, que luego murió en la cruz por nuestro pecado, cargando nuestro pecado, al tercer día resucitó, luego estuvo allí con los discípulos 40 días y luego ascendió. El Evangelio, ¿lo crees? Si tú lo crees, hermano, entonces cree también acerca de su venida. Cree acerca de su venida. Cree acerca de que también va a traer a los que murieron en Cristo también. A los que murieron en Cristo. Sucederá así mismo también para con los muertos. Fíjense lo que dice palabras de Cristo, palabras tremendas en Juan, al Evangelio de Juan, sin perder la marca allí en Tesalonicenses. Juan capítulo 6, versículos. Palabra del Señor respecto a esto, respecto a esta promesa. Dice 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Era la voluntad de Dios darle ese poder, esa autoridad al Hijo de resucitar a todos los que creyeren en Él, los que miraren al Hijo. Y es lo que vemos acá, una tremenda promesa, hermanos, que esto debe mover nuestro corazón. Lo movió con esta iglesia y también tiene que hacerlo contigo, conmigo, para que no estemos dormidos, para que estemos despiertos ante la venida de Cristo. También nos dice, no precederemos, dice allá, ¿no? Dice, versículo 15, por lo cual os decimos en primera los Tesalonicenses, volvemos allí, 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, no lo vamos a preceder, no iremos antes y ellos después, ante el encuentro del Señor. Harry Ironside, un comentarista, le explica de esta manera, este versículo. No es que nosotros antes, los que estemos vivos en ese momento, y después los muertos, después resucitan. No. Al mismo tiempo vamos a conseguirnos juntos con el Señor. Es lo que dice. Y es un tremendo privilegio. Qué honra, qué momento glorioso. Todos juntos, los que estemos vivos y sus santos. El Señor no se olvidó, no se olvida de esos santos que han muerto, llevando su nombre en alto. Esos santos que han dado un ejemplo de ser un cristiano que está despierto, con un corazón despierto, como Pablo, que le escribió la carta a esta iglesia. No precederemos a los que durmieron. Y dice también que decimos esto en palabra del Señor.
Ellos sabían de boca de Cristo o de boca de sus discípulos que iba a haber una resurrección de los muertos. Pero esto acá, el orden, cómo iba a ser, se lo reveló Dios a Pablo en ese momento. En ese momento, en palabra del Señor, mira, esto les digo, de que no precederemos a los que durmieron en Cristo. No seremos nosotros antes, todos juntos iremos ante su presencia. Con el fin de animarles, con el fin de animarles. Versículo 16. Versículo 16, tremendo, yo lo marqué antes de leer esta sección. Dice, porque el Señor mismo, ningún otro, Él mismo en persona, Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otra tremenda verdad, promesa, que el Señor descenderá de los cielos también. Descenderá, y qué glorioso momento. Me lo imaginé en mi mente y no llego a imaginar esto, a materializarlo como esto, pero es un momento demasiado glorioso, hermano, que también mueve nuestros corazones. Fíjense lo que dice acá, y los muertos en Cristo, la última parte, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice en Cristo, y previamente también escuchamos que decía, leímos que decía en Cristo. Estas promesas están reservadas para el creyente. Si tú estás sentado allí y tú no has confiado en Cristo, tú no puedes disfrutar de esta promesa. Tú no vas a ser resucitado para estar en la presencia de Cristo, lamentablemente. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ningún incrédulo, sino que se conviertan y procedan al arrepentimiento. Él quiere eso para cada una de las personas. Así que si tú has escuchado el Evangelio muchas veces, de un familiar, de uno de los hermanos que están acá, lo has escuchado por el Zoom, lo has leído en la misma Biblia también, no endurezcas tu corazón y arrodíllate ante Él, ante el Señor, y pídele perdón y acéptale. Mira estas tremendas promesas que están para el creyente. Una vida eterna con Cristo. No solamente es precioso cuando estemos en ese momento, sino cada día que yo vivo, y seguramente un hermano, una hermana de Cristo me va a decir, sí, hermano, es así. Cada día que uno vive de la mano con Cristo es precioso también. Cada día que uno vive con Cristo es precioso. Cada día que uno lee la palabra y se acompaña de estas promesas, de estas verdades, es hermoso también. Como escuchábamos en el himno, es maravilloso. Maravilloso el amor de Dios que tuvo para conmigo, que tiene para conmigo. Es maravilloso, es precioso. Entonces estamos viendo estas promesas que deben impactar nuestros corazones, hermanos. Él les dice, ustedes pensaban a los tesalonicenses, con este versículo acá, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes pensaban erróneamente que se irían con el Señor y dejarían atrás a los que han muerto o que fueron olvidados, pero no ignoren esto, ellos resucitarán primero. Va a haber una resurrección y es lo primero que va a ocurrir, lo primero. Luego sigue diciendo, tremendo lo que estamos viendo acá, escatología, es lo que se le dice a esta parte, el estudio de las cosas por venir. Esto todavía no ha ocurrido. La iglesia de Cristo está a la expectativa de esto. Yes. Está como vimos al principio, con la posición lista. Estamos así atentos, Señor, ya viene. Estamos ahí atentos ante este acontecimiento profético. Dice, luego nosotros, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que vemos acá es el momento profético del rapto de la iglesia, el que estamos esperando nosotros, el que estamos esperando los creyentes. Los incrédulos no lo están esperando, no quieren que se acaben las cosas, quieren seguir viviendo su vida en sus placeres.
Pero lamentablemente hay cristianos que se comportan y piensan de esta manera, teniendo un pensamiento y una conducta incorrecta también, y de esta manera no están esperando la venida del Señor, no están atentos, no están en posición lista, sino que están allí desatendidos, no prestando atención al Señor. Entonces seremos arrebatados. ¿Quiénes? Los que vivimos cuando el Señor regrese. Pablo pensaba y vivía con un corazón que esperaba y estaba preparado a la venida del Señor. Pablo de esta manera vivía. Y el cristiano que no ignora esto, esta verdad, cuyo corazón está preparado para la venida de Cristo, ese cristiano o cristiana va a ser un creyente despierto, no perezoso, no adormecido. Y nos volvemos a hacer la pregunta: ¿tú, hermano, estás preparado para este momento? ¿Para ese momento? ¿Estás preparado para eso? Versículo 17, al final, dice: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso. Es como oler un perfume muy dulce, hasta más que eso, no lo puedo imaginar. Pero qué hermoso esto. Y estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Otra de las cosas que deben en nuestro corazón moverlo para despertarnos. Pablo lo dice, como dice en Filipenses 1:23, que esto de estar en la presencia del Señor, estar allí con Él, es muchísimo mejor que cualquier cosa que podamos hallar acá en la tierra. Muchísimo mejor el estar con Cristo. Entonces, en pocas palabras, hermanos, de esta primera sección, cuando acontezca, los muertos en Cristo tendrán también lugar con los cristianos en vivos. Estemos vivos en ese momento, no serán olvidados. El Señor nos tiene allí en su mano. Lo dijo Él: los que tú me diste, que yo no pierda nada, y yo los resucitaré en el día postrero. Fíjense lo que dice en 1 Corintios también, esto referente al rapto y a la venida del Señor. 1 Corintios capítulo 15. Cuando estén allí, dicen amén, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Pablo escribiéndole también a los hermanos de Corinto. He aquí, os digo un misterio también, revelado por Dios a Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, se refiere a los vivos, seremos transformados. Nuevamente, Pablo teniendo su corazón enfocado y atento de que el Señor iba a venir en cualquier momento, no solamente creyéndolo, sino teniendo una vida conforme a eso, estando atento, listo. El Señor viene en cualquier momento. Y es lo que nos exhortaba a los hermanos también. Hermanos, estén atentos, despiertos o dormidos ante su venida. Hermanos, estén despiertos. Esto de ser arrebatados, volvemos a Tesalonicenses, esto de ser arrebatados, como lo menciona allí en versículo 17, capítulo 4 de Tesalonicenses, es apoderarse, agarrar con fuerza, con violencia. Es así lo que se refiere esto. Al oír la voz de mando del Señor, porque el Señor viene con voz de mando, arrebatando a los que son de Él, a su iglesia, arrebatando a su iglesia. Y luego ese encuentro con el Señor Jesucristo, momento precioso, sin igual. Entonces, estas palabras, esta primera sección es alentándonos unos a otros con las palabras correctas. Estas palabras son las que nosotros debemos usar para alentarnos.
hermano, estás mal, estás triste. Sí, es doloroso lo que ocurrió, pero recuerda que el Señor vendrá. El Señor vendrá y le dará un nuevo cuerpo. Mire, estos hermanos, a diferencia de nosotros, ellos están en persecución. Pablo se vio forzado a salir de la ciudad, pero él les dijo que iba a acontecerles también a ellos persecución, que era necesario que esto ocurriera. Y muchos habían sido ya asesinados, muchos habían sido quemados posiblemente, y su cuerpo no estaba, su cuerpo físico, quedaron en ceniza. Pero la promesa dice que resucitarán los muertos en Cristo. Pero no está el cuerpo, pero resucitarán, dice la palabra. ¿Por qué temer? ¿Por qué entristecernos? Si Dios lo prometió y Él lo va a cumplir. Si crees en el Evangelio, cree estas palabras también. Cree esta palabra. Entonces estas palabras son las que nosotros debemos usar para darnos aliento, porque los hijos de luz, que vamos a ver más adelante, capítulo 5, cómo se nos llaman los hijos de Dios, hijos de luz, hijos de luz. Los hijos de luz no decimos un todo va a estar bien, un simple todo va a estar bien, sin ningún fundamento, vacío. Ni tampoco damos esperanza por lo que aparentemente vemos con nuestros ojos, tampoco lo hacemos hijos de luz, sino que compartimos y recordamos con amor esta bendita esperanza, la de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo también. Entonces, Pablo en esta primera sección quería eso, corregir ese pensamiento, esos pensamientos errados de los creyentes. Muchos andaban, la mayoría de la iglesia estaba firme allí, con fe, amor y esperanza en la venida de Cristo. Despiertos estaban ellos, despiertos. Pero también habían unos con pensamientos que él estaba allí corrigiendo con esta carta también. Habían incluso algunos que son versículos anteriores, capítulos anteriores, donde sabiendo esto de que el Señor venía, dijeron, bueno, vendo todo, no trabajo, me quedo tranquilo porque en cualquier momento viene. Y se volvieron ociosos. Y también estaban haciendo mal, teniendo la actitud incorrecta porque pensaron incorrectamente. Por eso Pablo les exhorta allí a que se ocupen de sus negocios, que trabajen. Por eso viene la exhortación por allí. Entonces, luego de decirnos estas cosas, de revelarnos estas tremendas verdades acerca de la venida de Cristo, de la resurrección de los muertos en Cristo, de los creyentes, de su iglesia, los que han muerto, y también de la transformación de los que hayan quedado vivos para ese momento, luego de compartir estas palabras para alentarles, les empieza a exhortar a ellos. Primero la doctrina y luego exhortación respecto a su identidad como hijos de luz, a su identidad como hijos del día. Y la práctica también, la práctica que se ve a partir del versículo 12 del capítulo 5. Dice varias cosas que Dios les anima a que hagan. Entonces, capítulo 5 empieza así, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No está desconectado de lo anterior, viene hablando de lo mismo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Segunda sección, esta es no tomados por sorpresa. No tomados por sorpresa. Ni tú ni yo debemos ser tomados por sorpresa ante la venida de Cristo. Comienza diciendo acerca de los tiempos y de las ocasiones, que no tienen necesidad de que Él los escriba acerca de eso.
parte diciéndole, estas cosas son de Dios. El momento, la ocasión, porque ellos recuerdan las palabras de Cristo también. Cristo les había hablado previamente a esto a sus discípulos, respecto a que nadie sabe las ocasiones ni los tiempos sino el Padre. El Padre solamente sabe, tiene esa información. Acerca de esto de los tiempos, que dice allí la palabra tiempos, lo define el comentarista Carlos como periodos de tiempo o periodos. Entonces puede que a Pablo le hayan preguntado los creyentes tesalonicenses, Pablo, tú nos dices de que va a haber una resurrección, de que va a venir Cristo. Es maravilloso, es tremendo, sí. Pero, ¿cuándo piensa venir el Señor? ¿Cuándo viene? ¿Sabes qué fecha viene? ¿Tenés un día? ¿El fin de semana? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? Pero realmente Pablo le deja este versículo acá. De los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad de saber. No tiene necesidad de saber. Saben, como lo dijo Cristo, que vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Es una fecha incierta. Una fecha incierta. Y esto es algo para que tengamos en consideración cuando miramos predicaciones en la internet. Vemos noticias también de que hay personas que toman no sé, se dan el tupé, digo la palabra yo, de dar una fecha y decir, este día viene Cristo, este día es el fin del mundo. Falso, nadie sabe esa fecha, solo el Padre. Solo el Padre sabe eso. Entonces, es una fecha incierta y no hay cabida para curiosidad. Si el Señor nos dejó esas palabras allí, nosotros debemos conformarnos con eso. Conformarnos con eso. Y ocuparnos de lo que Él sí quiere que nosotros nos adentremos más. Nos adentremos más. No era la intención de Pablo decirles una fecha, sino de decirles que solo el Padre lo sabe, solamente Él. Y que vendrá como ladrón en la noche, el Señor. Entonces dejemos este asunto a los designios de Dios. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. Hace una comparación. Vendrá así como ladrón en la noche. Dos comparaciones, de hecho. Hace una aquí y después una en el versículo siguiente. El ladrón en la noche y los dolores de la mujer embarazada. Ambos acontecimientos que tienen en común, que son inesperados. Inesperados. ¿Saben cuándo ocurre? En el momento que menos te imaginas, se presenta. Ay. Pero estos hermanos sabían, ya habían escuchado de que el Señor vendría así como ladrón en la noche. Ellos lo sabían. Y sabían también acerca de esto, de que solo era el designio del Padre. Lo habían oído previamente. ¿Cuándo lo había dicho? Si quiere, para que lo veamos, corroboremos en Mateo 24, versículo 43. Mateo 24. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está, en el momento que no lo pienses, que ni te imagines. Pero Él le da una orden acá, que le dice, estad preparados, estén despiertos, no dormidos. Y allí donde nosotros tenemos que adentrarnos, ocuparnos en eso. Yo tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? ¿Qué tengo que hacer? Allí más adelante nos lo dice Pablo. Sigue complementando, volvemos a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. La segunda comparación acá, a los dolores de la mujer encinta, es algo que ocurre en el momento menos esperado, quien menos lo imagina. Pero a diferencia del anterior suceso, bueno, es parecido, pero este te habla de dolor también. Y es de recalcar que va a haber dolor realmente cuando ocurra este momento, porque este momento va a ser glorioso para los hijos de Dios, para los hijos de luz, pero va a ser un momento de total oscuridad el que queda acá en la tierra. Total y absoluta oscuridad, cual no ha habido previamente, y sufrimiento. Se llama la gran tribulación, la última semana por venir, que menciona en el libro de Daniel. Un momento de sufrimiento sin igual va a ocurrir allí. Van a ocurrir juicio, trompetas con juicio contra la naturaleza, contra el hombre, copas de ira también. La ira de Dios derramándose por completo sobre el hombre incrédulo y sobre la tierra. Paz y seguridad referida a una paz y seguridad falsa también, porque eso es lo que dirían ellos, paz y seguridad, pero es una paz y una seguridad fuera de Dios, es una paz y una seguridad alejado de Él, en total rebelión con Dios y contra su palabra, o como lo advertía Jesucristo a sus discípulos también, a no llenar sus corazones con glotonería, con embriaguez y de los afanes de esta vida, porque allí los que no conocen a Cristo, los incrédulos, hallan su paz y seguridad en estas cosas, y en las riquezas, en los placeres. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, ustedes no están en tinieblas. Aquí viene la distinción que le hace a los tesalonicenses. No están en oscuridad. No están en oscuridad. Si insistes en andar según tus deseos y en la concupiscencia de los hombres, ese día te tomará por sorpresa realmente. Por sorpresa. Me hace acordar cuando de chico mi madre me decía, voy a salir a tal lugar, pero mientras yo no estoy, arregla la cama, o arregla el closet, o recoge esto, o limpia esto. Se iba. Si yo venía y me ponía a hacer cualquier otra cosa, y ella volvía, me agarraba totalmente desprevenido. Yo, ay, que llegó, ya no hice nada. Me agarraba por sorpresa, por completo. Pero en un momento aprendí y lo hacía prácticamente, me ponía una alarma y lo hacía, y cuando ya todo eso estaba hecho y ella volvía, era diferente. No me asustaba incluso, no me asustaba ni me agarraba de sorpresa, sino que yo decía, ah, bueno, llegaste, pero hice lo que me pediste, lo que me has dicho. Pero de esa manera, parecido, de estar atentos, lo que volvemos al principio, estar despiertos o dormidos. El creyente que está en glotonería, en embriaguez, con su corazón en estas cosas, en los afanes de esta vida, ciertamente lo tomará por sorpresa este acontecimiento tremendo de la venida de Cristo. Entonces les dice que ese día lo tomará por sorpresa, pero no es lo que quiere el Señor para el creyente, que este día te tome por sorpresa. No quiere eso. Si bien el creyente, y todos vamos a estar, todos los que hemos confiado en Cristo, seremos arrebatados si estamos vivos en ese momento, y si no, resucitados para estar con Él en las nubes, para siempre, en el aire. Pero Él no desea que el creyente viva este tiempo en adelante como si fuera un incrédulo. No lo desea, como un hijo de la noche, como si fuera de la noche, como si estuviera en tinieblas. No lo desea, no lo desea. Si tú andas en este
con este pensamiento o con esta actitud de andar en estos deseos, en estos placeres, el ladrón entrará. El ladrón entrará y los atará a todos y se llevará todos los bienes. Están en luz. Nuestra nueva identidad es que somos hijos de luz. Esa es nuestra nueva identidad. No diera un DNI, el Señor me diría hijo de luz. Hijo de luz, es tu identidad. Versículo 5 dice allí: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hijos de luz, o también el Señor le dice hijos del día, también, de esa manera. Entonces, tinieblas y luz no tienen cabida en la misma oración, en la misma frase para describir el andar cristiano. Tu andar cristiano para describir el mío no tienen cabida, luz y tiniebla, porque la luz nada tiene que ver con las tinieblas, nada tiene que ver. Como dice Efesios, vamos allí rápidamente, Efesios 5, 9 al 12. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Era lo que hacíamos antes de conocer a Cristo, pero estábamos en tinieblas, pero ya no estamos más en tinieblas, hermano. No lo estamos más. Quedó atrás viejo hombre o vieja mujer. Ahora eres un nuevo hombre, una nueva mujer, un hijo de luz, una hija de luz, hijo del día, una hija del día. Entonces nada tiene que ver con las tinieblas. ¿Eres un hijo de luz o de las tinieblas? Pregúntate esto. ¿Qué estás haciendo en tu día a día, en tu trabajo? ¿Cómo te comportas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué hablas con los otros hermanos? ¿Qué hablas con los que no son creyentes? ¿Bromeas con los que no son creyentes? ¿Cuáles son los chistes que tú echas con ellos? ¿Cuáles son los chistes que tú escuchas de ellos que te ríen? Que te hacen reír. ¿Cuáles son que te parecen graciosos? Chistes lascivos, doble sentido. Eso era cuando estábamos en tinieblas. Cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos conforme a la corriente de este mundo. Pero ahora eres un hijo de luz. Si confiaste en Cristo, eres un hijo de luz. Y ninguna de estas cosas deberían estar en ti. Ninguna de estas cosas deberían complacerte tampoco, ni darte risa. Porque ¿sabes qué? A Dios le desagrada. A Dios no le agrada. A Dios le desagrada. Y nuevamente te encuentras despierto o dormido ante su venida. Despierto o dormido. Tercera sección, lo que es el versículo 6 en adelante, en primera de los Tesalonicenses capítulo 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuestra tercera sección es: nosotros debemos andar despiertos, sobrios y ceñidos con esta armadura, coraza de fe y amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación, con el casco de la esperanza de salvación también. ¿Por qué
¿Por qué he de actuar? Nuevamente vienen preguntas como esta. ¿Por qué hemos de actuar como cuando yo andaba sin Cristo? ¿Por qué he de andar de esa manera? ¿Por qué he de pensar igual de esa manera? Porque yo voy a hablar igual como lo hacía antes, como si fuéramos de la noche. Lo refiere acá en la escritura, en esta porción. El hecho de que tú actúes de esta manera, como lo hacías antes, que estaban en tinieblas, es como que andaras de noche, en la oscuridad, donde se hacen las cosas indebidas para que no nos vean. Vamos a hacer las cosas aquí escondidos para que no nos vean, a oscuras, porque saben que a Dios no le agrada. Nosotros debemos andar despiertos, sobrios. Fíjense la comparativa acá, en este versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. De noche es la palabra que se repite allí en común. De noche, ambas cosas ocurren en ese momento, tanto dormir como embriagarse. Al cristiano acá se le aconseja lo contrario a esta ilustración. Al hijo de luz debe hacer lo contrario a esto. Debe, a no ser de la noche, el hijo de luz no duerme, sino vela, sino velemos, no andemos embriagados, emborrachados por toda clase de placeres que ofrece el mundo, que ofrece esta sociedad también, sino que seamos sobrios, es lo que se nos dice, seamos sobrios. Estar velando, hermano, es estar despierto, como el que vigila, el vigilante. Si el vigilante se queda dormido, lo roban, o roban la empresa donde está, y después lo botan, obviamente, por consiguiente. Velar es estar despierto. Estar despierto es levantarse también de la inactividad, es estar activo. No hay cabida para la pereza, el que está velando. Ser sobrio, cuando nos dice seamos sobrios, no emborrachándonos, sino seamos sobrios. Lo define el diccionario Logos en la web como abstenerse de vino o lo que te quite el sano juicio. Lo que te quite el sano juicio, a no ser tambaleante, que te tambaleas de un lado al otro, como los que están embriagados con vino. Por eso a los que manejan le hacen este examen, esta prueba, no un examen escrito, sino bueno, tú no tomaste, tú no bebiste, sí. Bueno, párate aquí y haz esta línea cruzando el pie. Y sí, se tambalea, estás ebrio, estás ebrio. Tambalearse, estar ebrio, es ser inconstante también. Es moverse por lo que produce placer temporal también, por lo que llena temporalmente. Fíjense en la exhortación que hace Pablo también a la iglesia de los romanos, Romanos 13, capítulo 13, respecto a este punto de ser sobrio y respecto a estar velando. Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, despierto o dormido ante su venida. Es lo que dice acá. Conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú estás actuando como si estabas en tinieblas, andas en glotonerías, en lascivia, como si fueras un hijo de la noche, tú estás proveyendo para los deseos de la carne, lamentablemente. Lamentablemente estás siguiendo ese camino que no le agrada a Dios, proveyendo para los deseos de la carne y a su vez estás dormido. Tú estás inactivo a los ojos de Dios. No estás preparado ante su venida. No estás preparado ante su venida.
te va a tomar por sorpresa si te encuentras de esa manera. Nos dice también acá en versículo 1 de los Tesalonicenses, volvemos allí. Pero nosotros, versículo 8, 5:8, pero nosotros que somos del día, nuevamente, ¿cuántas veces Pablo se lo recalca? Nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces nos hablan acá que tenemos que tener dos piezas, la coraza y el yelmo, o la coraza y el casco. Entonces, para no quedar fuera del combate, necesitamos esta armadura. No se mencionan todos los elementos de la armadura de Dios como aparece en Efesios 6, que es la que Pablo allí menciona en contra de las huestes espirituales de maldad, sino que se mencionan solamente dos, coraza y yelmo. Entonces, vemos que en común acá queda la coraza, ambos como instrumentos o elementos de defensa del cristiano, que lo protegen de los golpes, de cualquier ataque, siendo ese elemento la defensa del cristiano. Pero se le suma acá a la coraza el amor, dice coraza de fe y amor, dos elementos, fe y amor, que deben estar allí. Cuando dice la coraza, se refiere a ese elemento que usaban los guerreros o los soldados para proteger el pecho, los órganos vitales, pulmón, corazón. Al principio podían encontrarse diferentes combinaciones de coraza, podían estar de cuero o de metal, podían haber sido confeccionadas de esta manera, pero todos los guerreros lo usaban, todos los guerreros la tenían que usar para ir al combate, era necesario que tuvieran todos sus elementos. Los romanos usaban una coraza delante y una para también protegerse la espalda. Respecto al yelmo, se usaba para proteger su cabeza también y el rostro, cabeza y rostro, se usaba como un casco. Ahora, nosotros como a veces leyendo este versículo no entendemos la semejanza que hace el Señor respecto a esta armadura, o cómo andamos desprovistos sin estos elementos también, cómo andamos sin esperanza, cómo andamos sin amor, cómo andamos con falta de fe, cómo no andamos con estos elementos. Y cuando no andamos con estos elementos, estamos saliendo sin una parte de la armadura. Cualquier golpe nos va a dejar en el piso o va a ser un golpe mortal. Al despertarme, hermanos y hermanas, cuando yo abro los ojos en la mañana, la fe, el amor y la esperanza de salvación deben estar conmigo. Deben estar contigo. Debo ponérmelas, estar cerca de mí en todas partes. Y esto debe salir de mí, de ti. Debe salir fe, amor y esperanza en la salvación de Cristo, en su venida, en la resurrección también de los muertos. Porque somos hijos de luz, hijos del día. Porque así estamos velando ante su venida. Y así sumamos también a los buenos ejemplos de la iglesia. Porque recuerden el título de la serie, los tesalonicenses, la suma de los buenos ejemplos. De esa manera sumamos al buen ejemplo. Es interesante también que notemos que esas tres cosas que él menciona, fe, amor y esperanza en la salvación, es de la que más repite en esta carta, de la primera de los Tesalonicenses, exaltando a los hermanos, haciendo énfasis en el desempeño de esta iglesia, el gran desempeño de esta iglesia de los Tesalonicenses. Lo menciona, por falta de tiempo los menciono, en el capítulo 1, versículos 2 al 3, hace énfasis, menciona en esto, también en el capítulo 3, versículo 6, y también en el capítulo 4, versículos 9 al 10. No solamente los menciona, sino que también hace una exhortación a que ellos en el amor fraternal, que lo hacían tremendamente, no tienen necesidad de que escriban esto, pero abunden en esto más y más, hermano, en el amor fraternal, más y más, manteniendo cerca allí la coraza de fe y amor,
ceñido con la coraza de fe y amor y con el casco de la esperanza de salvación. Versículos 9 al 11. Ya vamos a terminar, hermanos, si no se preocupen. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, referido a todo lo anterior que les había dicho, Señor, no tienen necesidad que os diga los tiempos y las ocasiones. También ustedes son hijos de luz, no están en tinieblas. Y después les habla respecto a esto de la armadura también, la coraza de fe y amor y el casco de la esperanza de salvación. Por lo cual, sabiendo eso también de que no estamos puestos para ira de Dios, para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación, entonces anímense y edifíquense mutuamente, como lo hacéis, así como lo hacéis. Ciertamente, hermanos, el no velar, el no estar despierto, el no ser un buen ejemplo, desagrada a Dios. El no sumar al buen ejemplo. Los hijos de desobediencia, que son los incrédulos, ellos están en rebelión contra Dios, contra su palabra también, en tinieblas, pero tú no, creyente, tú no. Tú eres del día. ¿Por qué has de tentar a Dios? ¿Por qué has de tentarlo andando como si tú no fueses un hijo del día? Como si tú no fueses un hijo de luz. Porque Dios no te puso, ni nos puso a los cristianos para ira, para mostrar su ira. No nos puso para eso. ¿Por qué hemos de tentar al Señor andando incorrectamente, teniendo una actitud incorrecta? Como dice allí, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no nos ha puesto para ira. Los que hemos confiado en Cristo no veremos la ira de Dios. Y no saben el alivio que me da eso. Un alivio. Antes temía yo a la muerte física, antes de conocer a Cristo. Porque me parecía desconocido, había escuchado esto del infierno y lo tenía así, como que bueno, parece ficticio, pero después decía, pero ¿y si muero? Sí, es verdad, es horrible, y me producía un tremendo vacío de temor. Pero ahora en Cristo Jesús, y espero que tú también tengas esta misma convicción, es un alivio pensar esto, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Y Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, Dice, ¿para qué? Dice allí en versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Para qué? Ya sea, dice ahí, ¿para qué? Nos habla de propósito, hermano. Su muerte, el hecho de que haya muerto por ti, es para un propósito. Nosotros lo estamos viviendo conforme a ese propósito. Dice, quien murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él. Si estás despierto, hermano, tú debes mantenerte así cerca de Cristo, así de cerca, en comunión con Él, así de cerca con Cristo. Debes estar de esa manera, porque si estás aletargado, estás dormido. Por eso la pregunta al principio, ¿despiertos o dormidos ante su venida? Si estamos dormidos, estamos aletargados, estamos ahí echados en el mueble, por decirlo así. Después sigue diciendo ese último versículo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra usada aquí es paracaleo, para animar, referente a animarse. Y es la palabra parecida a la que se le da al consolador también, paracletos, que es el que consuela, el que da ánimo. Entonces, acá le dice, anímense, hermanos,
edifíquense. Ustedes ya lo hacen, ya se consuelan unos a otros. También he escuchado que se edifican, se fortalecen, sumen, sigan sumando al buen ejemplo. No se acomoden y se queden dormidos. Conclusión, para darle unas cosas para aplicar. Dice, la venida, primero, la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta bendita esperanza es el motor que debe zarandear nuestro corazón, nuestros corazones. Estas palabras son las justas y necesarias para todo creyente desconsolado, entristecido por la muerte de otro creyente y desanimado. Segundo, el momento en que viene Cristo es importante, pero presta especial atención al modo en que vives ese tiempo. Presta especial atención a eso. Tercero, hermano, hermana, cada día debemos vivirlo como los cristianos de esta iglesia, los tesalonicenses, esperando hoy mismo la venida de Cristo. Prueba esto, pruébalo, y verás cómo cambia tu perspectiva y prioridad de lo que tiene valor y de lo que no. También de lo que es temporal y de lo eterno también. Y por último, nuestra nueva identidad en Cristo es que somos hijos de luz, somos del día. Andemos conforme a Él. En ti no debe mostrarse un anhelo por estas cosas pasajeras de embriagarse, en buscar los placeres de este mundo, porque son cosas que practican los hijos de la noche, despiertos o dormidos ante su venida. Señor nuestro, gracias por esta palabra bendita que nos das, que nos las llevemos, Señor, en nuestro corazón y que andemos velando, Señor, en todo tiempo. Te lo pido, Señor. Háblanos a cada uno en lo personal, Señor. Que no estemos adormecidos, Señor, sino despiertos. Te lo pido, Señor. Te ruego para que guardes a cada uno de mis hermanos, para que les estés recordando continuamente, Señor, ese momento de tu venida, Señor. Que no pasemos por alto esto. Sé que esto es lo que nos va a ayudar, nos va a dar esperanza, nos va a ayudar a andar en la actitud correcta, Señor. Te lo pido, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.